Hermano, en nuestra América Latina, nosotros hemos tenido problemas con someternos a la autoridad. Si nos agarramos, América Latina son como volcanes en erupción. Siempre está alguna revolución, algún alzamiento, y todo tiene que ver con que no respetamos a la autoridad. Bíblicamente, como yo, como creyente y joven que fui también, aprendí el gran principio de que toda la Biblia está sujeta a autoridad. Nosotros estamos sujetos a ¿cuál es nuestra máxima autoridad? Cristo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el león de la tribu de Judá y Cristo, ellos son, el sistema de Dios es monárquico. Satanás quiso darle un golpe de estado y fue arrojado del cielo con 1/3 de los ángeles. En la iglesia la autoridad está delegada por el Señor a los pastores. Dice eso, obedeced a vuestros pastores porque ellos darán cuenta a Dios. En la casa tenemos que el esposo es la cabeza de la familia, ¿cierto o no? Todo está sujeto a autoridad. Entonces, en cuanto a la autoridad, vamos a ver lo que dice la Escritura. Tengamos como base en Romanos 13, 1 al 7, y lo vamos a leer corrido primero. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Porque quieres pues no temer la autoridad, ¿qué hay que hacer? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, estamos hablando a los creyentes, ¿qué tiene que hacer el creyente? Sujetarse a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y vamos a hacer una disección de este versículo, de estos versículos, considerando en primer lugar, la autoridad es establecida por Dios. El cristianismo, nosotros como cristianos, a lo largo de la historia, por lo menos en los primeros años, fuimos perseguidos por el Imperio Romano, por los césares, los emperadores romanos, 10 emperadores romanos. Calígula, Nerón, Augusto, todos ellos. 10 emperadores romanos que culparon a los cristianos y los trataron como malhechores. Dice la Escritura que éramos terriblemente perseguidos y era pena de muerte porque el culto a los césares era algo obligatorio. Hacer un culto al César inclusive te daba un certificado de que cumpliste tu culto al César. Y los creyentes fueron crucificados o hasta tirados al Coliseo Romano por no negar su fe. Los mismos romanos les decían, pero digan, aunque sea finjan, digan, César, tú eres nuestro rey de reyes, te adoramos a ti, y aunque sea de mentira, pero no mueran. Y ellos prefirieron morir, ni siquiera fingir. Iban al Coliseo hombres, mujeres, niños, indefensamente y precisamente por no negar su fe. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, no hubo una rebelión tipo Espartaco. ¿Se acuerdan de Espartaco? Allá el esclavo que se rebeló contra Roma. Y así el Señor nos llama a orar. Y el apóstol Pablo está hablando de someterse a la autoridad
siendo emperadores romanos los que gobiernan y los que persiguen fieramente a la iglesia de Cristo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, inclusive Nerón y Calígula y todos ellos, por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿qué ocurre en nuestra América? Muchas veces, en nuestra América del Sur acá, que hay una rebelión continua. ¿Por qué se amotina la gente? ¿Por qué piensan cosas malas? Yo personalmente padecí nunca se me olvida eso, porque para los tratados Torrijos-Carter, toda la universidad estaba en contra de los tratados Torrijos-Carter. Yo no es que estaba en contra, pero por casa, por obediencia a mi hogar, yo no participé nunca en violencia. Yo no veía correcto agarrar a un pobre hombre que venía de su trabajo, que se trancaba en las calles y le tiraban piedra, y el que no quería someterse al tranque ese, al cierre, le quemaban el carro. Y decía, pero pobre hombre, oye, ¿ese hombre de dónde vendrá? Entonces yo sí reñía con esa situación, pero era como una especie de reverbero de que la rebelión era buena. Y no hay sometimiento a la autoridad. Ahora, resulta que en esa época de los tratados Torrijos-Carter, a mí me tocó ir a la universidad y vengo de regreso y tiene un primo mío que me dice a mí, Ricardo, ¿para dónde vas? Yo voy para mi casa, porque ya esto se participa de la historia, Ricardo. Oye, me convenció y me regresé, pero en el regreso me agarraron unos policías y con sus cascos con unas malezas arriba, era un hombre de tropa élite, ¿no? Y me agarraron y me dieron un interrogatorio, y ¿tú quién eres? ¿Qué fracción era? Y era una paliza que me dieron grande, ¿oíste? Y yo, oye, pues yo no he hecho nada, Yo no sé qué me vieron, que me soltaron. Después me dice a mí un policía, que allá cuando fui capellán un tiempo cortito con los policías, dice, pastor, yo pienso, porque era el más veterano de ellos, yo pienso que yo fui aquel que le estaba dando palo, porque yo recordé cuando lo soltaron, a mí me parece que fui yo. Pero no que yo participé en la paliza, pero él le dijo, porque hubo un momento, suelten a este idiota, este tipo se nota que no tiene una piedra. Y me soltaron. Pero esos tratados Torrijos-Carter son una bendición para Panamá. Han sido una bendición total. Se ha revertido todo. Nuestro presidente Carter, cada vez que hay un cambio de gobierno, le llevan una ofrenda, una alabanza, un reconocimiento. Inclusive aquí había un hermano que la esposa se llama Rosalind. Rosalind se llamaba la esposa de Carter. Y en honor a él. Y gracias a él y también en ese tiempo era Torrijos lo que estaba en el gobierno, se dio un buen tratado sin disparar una bala, así como nuestra independencia también. Y bendito sea el Señor, porque en verdad, rebeldía por rebelarse, porque es no porque no porque no estoy de acuerdo, no porque yo sí, pero no. Y entonces esa rebeldía constante es algo que ha infectado nuestra América Latina. Te lo digo porque he estado en Colombia, Venezuela, como está viviendo, y todo ha venido una rebelión por tumbar al que está arriba. Pero resulta que el rebelde es peor que el que tumbó. Siempre es así. ¿Pero qué dice un cristiano? ¿Qué nos debemos como cristianos? ¿Cuál es la mejor forma de ser patriota? Aprender a obedecer a nuestras autoridades. Es más, 1 Timoteo 2, versículo 1 y 2, que dice, exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia. Todos los que están en eminencia, ¿quiénes están? Los que están en el gobierno, a cargo de responsabilidades. ¿Para qué? Para que vivamos como quieta y reposadamente
en toda piedad y honestidad. ¿Cómo un país vive quieta y reposadamente cuando ora por sus autoridades? Pues cuando se sujeta a sus autoridades. ¿Cómo vivimos? Quieta y reposadamente. Oremos por nuestro presidente. El que esté a cargo, oremos por él, para que el Señor tenga la paz sobre nosotros y sobre nuestro país. ¿Por qué? Porque ellos son establecidos por Dios. Porque las autoridades superiores son establecidas por Dios. Otro texto más, si no están viendo atrás, Tito 3.1. Tito 3.1. Vamos, que se les puede olvidar la práctica. Tito 3.1, ¿qué dice? Recuérdales, y se lo estoy recordando ahora, el 3 de noviembre, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que se sujeten a las gobernantes y autoridades, que obedezcan. Usted cree, hermano, tiene dos problemas usted cuando se pone un cinturón de seguridad en el carro. ¿Usted lo hace por qué? ¿Para evitar una multa de $50? O la ley dice, bueno, tiene que ponerse el cinturón. Ah, bueno, pero si no hay la multa, nadie se la pone. La multa es, si yo te voy a obligar a que te ponga el cinturón por tu propio bien, pero resulta que como creyente yo lo hago por conciencia. Simplemente porque es conveniente que yo me ponga el cinturón de seguridad. Estamos llamados. Yo tenía un hermano aquí en la iglesia, él está en Estados Unidos ahora, que cuando llegó a Cristo tenía una cantidad de multas de tránsito. Tenía la licencia vencida años atrás, es más, no podía sacar la licencia por la cantidad de multas que tenía. Y él vivía cuando manejaba escondiéndose. Digo, hermano, mire, usted está en rebelión. Pague esa multa, no sé cómo lo va a hacer, pero páguela para que esté en paz. Y lo hizo. Y él me dice que cuando él iba manejando y se encontraba con un motociclista del tránsito al lado, lo miraba y le sonreía. Y él decía, pero ¿por qué no me pides la licencia? Pídemela, que estoy en regla con todo. Porque tú quieres estar en paz con la autoridad. Haz lo bueno. Y nosotros tenemos que hacer lo bueno, hacer el bien. Eso de estar, por ejemplo, el testimonio que dio la hermana de la misión interiorana. Gente allá, ya los campos están siendo abandonados. Está pensando en aquel hombre campesino que conozca a Cristo. Aquí el hermano Eric tuvo la inteligencia de que hay algunos que no leen. Le regalamos un radio para que se pongan su USB. Ellos tienen una memoria auditiva y escuchan, y es una mente fresca y han crecido a través de escuchar la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que hacer toda buena obra, llevar regalos, llevar amor, llevar alegría, llevar el evangelio y someternos a la autoridad, a toda institución. ¿Y la rebelión de quién es? ¿Quién es el primer rebelde? Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. Le está diciendo el Señor a Satanás, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, y las naciones se debilitan por el influjo del diablo. Tú que decías en tu corazón, miren lo que había en el corazón y te existe en el corazón de Lucifer. ¿Cuál es? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él planeaba y siempre ha planeado un golpe de estado. Y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré
y seré semejante al Altísimo. La rebelión es el espíritu del diablo. Desplazar a la autoridad. Hermano, Dios, si nosotros nos sometemos a Dios y oramos por nuestras autoridades, Dios va a ser cada vez, cada tiempo, una autoridad mejor. Pero la rebelión nunca va a traer algo bueno. Porque el caos ese no está establecido por el Señor. En gran medida los pueblos que han sufrido y siguen sufriendo son producto de una rebelión, no bíblica. Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 12:9, que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual que hace, engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y miren el poder de convencimiento de Lucifer, que logró convencer a 1/3 de los ángeles. 1/3 no es una poca. Los demonios que hoy contaminan el mundo y que toman posesión de la gente, influyen, esos demonios antes eran ángeles. ¿Cuántos se fueron? 1/3. ¿Pero quién tiene más? 2/3 tiene el Señor. Aún ahí hay mayoría. Tenemos mayoría en todo sentido. Pero la rebelión, quiero establecer bien claro, la rebelión es anticristiana. Nosotros debemos que orar por nuestras autoridades, pedirle al Señor, y Dios le va a dar rebelión, para que vivamos como quieta y reposadamente. Quieta y reposadamente. Y Dios va a actuar, porque le estamos dando lugar a Él, porque Él está por encima de todo. El Señor no es ni izquierda ni derecha, está por arriba de todos ellos. Aquí no estamos para definir bandos. Orar por las autoridades para que nos vaya, ¿cómo? Quieta y reposadamente. Aleluya. Así como nuestra independencia de Colombia. Quieto, tranquilo, no hay rencores. No hay rencores. Y hasta la fecha, en cualquier reunión que haya internacional que yo esté, siempre me pego un colombiano porque es una buena conversación. Agradable. Son gente amable. Agradable. Pero la rebelión, ¿de quién es? Allá en Cuba yo visité el Capitolio de ellos, que es una réplica del Capitolio americano, y tienen un ángel dado por un francés por allá algún tiempo, pues estamos hablando de una esfinge que podrá venir de los años 30 por allá. ¿Y cuál es? ¿Cómo se llama? El ángel rebelde. Está Satanás, la representación en escultura de un ángel, señalándole el puño a Dios así, ¿ves? Me voy a desquitar de ti. Y todo es rebeldía, radio rebelde, juventud rebelde, todo es rebelde, una especie de rebelión contra el Señor. Pero aquí como creyentes oramos por Panamá, oramos por nuestras autoridades para que vivamos quietos y reposadamente y para que ellos tengan la lucidez y sean servidores al servicio del Señor. Porque usted puede ver alguna motorciclista, policía, flaquita, arriba de una moto y que dice tránsito y tiene una pistola aquí al lado. Ella tiene autoridad para desenfundar esa pistola, porque Dios se la dio. Y te diré una cosa, que esas policías de tránsito, no puedes ni hablar con ellas. Con el varón siempre, hola, ¿cómo está? Oye, ¿qué problema? Ella va sacando la boleta y te está dando. Eso, ahí sí no hay palabreo de nada. Pero esa mujer tiene autoridad para desenfundar esa pistola, porque Dios se la dio. Y nosotros oremos siempre que Dios nos libre de no tener autoridad en Panamá. Porque si no hay autoridad no hay nada. No hay nada. Sigamos. No piensen ustedes que porque es 3 de noviembre vamos a venir con algo, con una hamburguesa. Miren Jesús, o sea, vamos a ver un detalle de cómo Cristo se somete a la autoridad. En algo tan sencillito
Pero hay que leer la Biblia y leerla con que Dios habla a través de ella. Vamos a ver en Mateo 17, 24 al 27. Mateo 17, 24 al 27. Dice que, diga un amén ahí para ver si están. Bien, hermano. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ahí en Capernaum, o quizás en varias ciudades, había como un pago para entrar a tu propia ciudad. Un pago a entrar donde Pedro vivía, había que pagar una entrada para poder entrar a tu propia ciudad. Y dice, por eso, dice, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no que ofenderles, porque ahí de repente podía haber agarrado, ven acá, yo no estoy de acuerdo con ese pago. Ven acá, yo no voy a pagar a nadie, voy a entrar porque yo vivo allá adentro. Y haz lo que tú quieras. Yo tranco esta vía. Y aquí vamos a levantarnos todos los de Capernaum porque no vamos a estar de acuerdo. ¿Sí? ¿Les resulta conocido eso? Pero para no ofenderles, qué cosa, qué altura, ¿no? Pero para no ofenderles, ve al mar, tremendo, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero que equivale a las 2 dracmas. O sea, es un billete más grande, pero suficiente para pagar los 2 lados. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Por mí y por ti. Exactamente la cuota de pago de entrada del peaje para entrar a tu propia ciudad donde vivía Pedro. Y se pagó. Se sujetó Cristo no a la autoridad. Se sujetó. Pero a medida que un país ora por sus gobernantes, se sujeta a ellos, el Señor va teniendo cada vez más misericordia. Y va trayendo mejores gobiernos. Los gobiernos vienen de la misma santidad de la iglesia, de orar por sus gobernantes. Entonces, Poncio Pilato, el gobernador de Roma en el juicio de Cristo, él era la autoridad en todo ese lugar. Sin embargo, hay una situación. Tú gobernarás en tu reino, pero cuando Dios, que está por encima de todo, dispone algo, nadie lo puede cambiar. Y aquí podemos ver que la autoridad de Cristo aquí sí está por arriba de todo también, porque miren, en Juan 19, 7 al 11, Juan 19, 7 al 11, Juan 19, 7 al 11, dice así, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Esa era la ley judía. Y sabemos que Cristo fue crucificado injustamente porque esa ley no era aplicable, porque él fue crucificado por afirmar ser el Hijo de Dios, ser un Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Porque se hizo a sí mismo, oye, me estoy adelantando, Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad? Escuchen, tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Y por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene.
Y Pilato no tuvo autoridad para soltar a Cristo, no tuvo autoridad para evitar que sea crucificado y se lavó las manos, pensando que con eso se exoneraba de responsabilidad. Él no tuvo autoridad sobre Cristo, porque ya Dios había dispuesto que el Cordero de Dios tenía que morir. Así que en ese momento, cuando Dios impone esa autoridad, nadie puede revocarla. Nadie. Entonces, esto solamente era una excepción, pero quiero que vamos al punto 2. Oponerse a la autoridad es oponerse a Dios. ¿Ok? No, que estoy de acuerdo, vamos a tumbar, vamos a cerrar, vamos a tirar piedra, vamos, etc. Nosotros, oponerse a la autoridad es oponerse a Dios. ¿Dónde lo dice? De modo que Romanos 13, 2 al 4. Romanos 13, 2 al 4. Romanos 13, 2 al 4. De modo que es quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Imagínense, oposición a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ya estamos hablando de algo violento, ¿no? Acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Hermano, si no hay autoridad, tendría que regirse la ley del revólver. Todo el mundo tendría que estar armado para cuidarse del ladrón, del maleante, del atracador, del secuestrador. Pero la autoridad está ¿para qué? ¿Para castigar al bueno o al malo? Al malo. Al malo. Cuando hay un retén en nuestra ciudad, yo prendo la luz desde ahí, cuando ya. El que anda con problemas de licencia, que anda con problemas de récord policivo en el Pelepolis ese, ¿no? Que buscan ahí, debes pensión alimenticia, preso. El otro tal cosa, se está buscando. Entonces ellos están ahí asustados. ¿Pero qué hago yo? Prendo la luz, saco mi mano, entrego mi licencia. Y normalmente, ¿qué hacen? No tengo ni cara de maleante y dicen, dale para adelante. Porque nosotros estamos de frente con la autoridad. Ella está buscando al malo, no al bueno, ¿sí o no? ¿Por qué voy a temerle yo? Si yo está buscando al malo. Entonces no hay por qué temer la autoridad si andamos bien. Como decía mi hermano Ulises, que me daba risa, allá en Cuba, que él, bueno, no voy a decir las razones, pero eran razones políticas, que quedó preso. Y él decía, pastor, había una cantidad de ratones ahí en esa cárcel. Y vino un gato. Vino Misifus. Y cuando apareció ese gato, ¡ra!, comiéndose los ratones. ¿Y qué pasó con los ratones? Todos se escondieron. Y nadie salía. Porque Misifus estaba ahí, para allá, para acá. Pero de repente se llevaron el gato. Y aún así los ratones no salían. Porque el olor a gato no los dejaba salir. ¿Eso qué te indica a ti? Si no hay autoridad, los ratones hacen fiesta. Tiene que haber autoridad, tiene que sentirse la autoridad. Hay que orar. Cuando yo veo a un policía, yo estoy viendo a un servidor de Dios. Y yo cada vez que Dios me los bendiga, hermano, qué bueno. Qué bueno que haya autoridad, porque la autoridad está ¿para quién? ¿Para castigar a quién? ¿Al bueno o al malo? Al malo. Entonces, ¿qué dicen? Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada o lleva la pistola en el cinto, pues es servidor de ¿quién es? ¿Cómo es que es la autoridad? Servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y ahí es donde viene el punto. ¿Quién es el que tiene la autoridad de venganza? La autoridad civil. Cualquier persona que cometa un delito va a ser castigado en proporción al delito que hizo. Así que ahí está la venganza. El daño que tú hiciste la vas a pagar. Ninguno de nosotros está en la autoridad para vengarse.
La venganza es de la autoridad establecida por Dios, que va a aplicar la pena proporcionalmente al daño que se hizo. Así que oponerse a la autoridad es oponerse a lo establecido por Dios. Y téngalo por seguro, que entre más predicamos de Cristo y más hermanos vamos a estar sometiéndonos a la autoridad, siendo lo bueno y orando por ella, cada día vamos a tener un país mejor. Cada día. Y vamos a vivir ¿cómo? Quieta y reposadamente. Quieta y reposadamente. Me acuerdo yo en la universidad, en la Facultad de Derecho, que recién llegando yo, viendo cómo eran los capitalinos y todo. Y en eso llega, hay una meeting, una asamblea. Hay que tumbar esa cerca universitaria porque viola la autonomía, viola la soberanía de la universidad. Pero yo, ¿qué decía yo? Contra esa cerca tan cara, oye, esa cerca tan bien hecha, vamos a tumbarla. Pero qué ocurrencia. Y yo decía, y hay que hacerlo ya. Porque el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Gracias a Dios se paró un profesor y habló muy elocuentemente y lo convenció. Pero iban a tumbar la cerca. Bendito sea el Señor. La autoridad está para nuestro bien, hermano. Entonces, Pablo, bueno, voy a ir abreviando mejor. Vamos al tercero. Estamos, por si acaso tiene que ir a marchar. Entonces, vamos a ver que el Señor nos llama a sujetarnos a la autoridad por conciencia, no por castigo. Ya lo dije, pero vamos a repetirlo aquí. Dice, por lo cual es necesario Romanos 13, 5 al 7. Ok, Romanos 13, 5 al 7. Por lo cual es necesario. ¿Qué significa necesario? Como respirar, como tomar agua. Es necesario estarle sujeto a la autoridad, estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, no por la pena, no por la multa, no por la sanción, sino también por causa de la conciencia, porque es establecida por Dios. Por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Es cierto, tenemos que pagar impuestos porque de ahí hay que pagar la planilla de los maestros, la planilla de los policías, la seguridad, el Ministerio de Salud. Tiene que ver con las principales funciones del gobierno. Porque son servidores, otra vez la palabra, servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Mira que dice la palabra impuesto. ¿Por qué tiene que ser existe la palabra impuesto? Porque tiene que imponerse, nadie paga voluntariamente. Impuesto. Tiene que imponerse, no hay forma. Entonces dice, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y por eso tenemos que sujetarnos a la autoridad. A veces se cierra una calle y dice, bueno, viene vamos a decir que venga el director de tal cosa, el que tiene que ver con la situación. Y dice, no, yo no te quiero a ti. No quiero ni, bueno, viene el ministro, tampoco, quiero al presidente aquí. Qué bárbaro, oye. Cero respeto. Cero respeto. Bíblicamente nosotros los creyentes estamos llamados a darle la autoridad que la tiene y a orar por ellos. Y a orar por ellos. A Jesús le encerraron una trampa, en una celada ahí porque lo que él respondía era iba a tener consecuencias, por un lado y por el otro. Y la trampa que le hicieron fue la siguiente, Mateo 22, 15 al 22. Mateo 22, 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos
y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los que estaban alrededor de Herodes, que Herodes era el rey de Israel, diciendo, la pregunta fue, y era una pregunta capciosa, y era una pregunta para condenarle, maestro. Y viene, siempre, mira esto, viene con una trampa de adulación. Cuando comienzan a exaltarte, ¿no? Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Tremenda trampa, ¿no? Y siempre endulzada, ¿no? Así como el diablo, que él es embustero. Es lícito, dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Todos esos judíos les costaba pagar tributo al César, porque César era el colonizador y los judíos eran colonia de Roma y les costaba. ¿Se acuerdan bien que los publicanos, qué era lo que hacían los publicanos? Recoger los impuestos para Roma y también se rebuscaban y se enriquecían. Esto para Roma y esto para mí, y así se iba, ¿no? Entonces, ¿es lícito? ¿Tú qué piensas de eso? Debe ser doloroso, ¿no es cierto? Aquí viene un brote nacionalista de liberación, de la opresión romana, del imperialismo romano. ¿Qué piensas al respecto? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, con todo el adorno de palabras, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Yo quiero hablar así. Yo quiero hablar así, como hombre. Hipócritas. ¿Por qué me tentáis? Era una encerrona. Mostradme la moneda del tributo. Señor, dame tu sabiduría. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? También les digo a ustedes, saquemos la plata que tienes en el bolsillo. Washington, Lincoln, algunos Jefferson, Benjamin Franklin. Muéstrame la moneda que tienes. Y entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. ¿Quién manda aquí? Entonces, ¿quién manda aquí? ¿Quién tiene los soldados para mantener el orden? De César. Y les dijo, bueno, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Y hay una división entre el gobierno y la iglesia. Es una división. Cualquiera que sea, César es César y Dios es Dios. Imagínense ustedes, nosotros como iglesia tenemos que orar por nuestras autoridades, pero no tomamos partido político dentro de las autoridades, porque tenemos que recoger los caídos, sea de izquierda, de derecha, sea del partido tal como el partido tal, porque si tomamos un partido, nos hacemos enemigos del otro, ¿sí o no? Así que estamos por encima de todo eso. Predicamos a Cristo, que es el reino superior, pero nos sometemos a la autoridad que resulte, ¿sí o no? Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque da dolor a veces que donde ahí la iglesia tiene mucha gente y puede haber una cuota electoral allí para conseguir y envolvernos. O de repente un candidato representante dice, yo le doy la silla, le regalo 200 sillas a la iglesia, solamente con una condición, que diga está donada por el representante tal y tal y tal atrás.
¿Ustedes aceptaríamos eso? No. Porque estamos tomando partido, ¿me explico? Estamos por encima. César es César y Dios es Dios. En la administración de la iglesia, César es César y Dios es Dios. No estamos para tomar. Mira, algunos dirán, pero es que tiene que haber un partido político de la iglesia, porque cuando llegamos a la iglesia podemos poner en la Constitución el que niño que no reciba a Cristo en esta escuela es expulsado. No, el Señor no nos llama a eso. ¿Cuál es la forma de extender el reino de Dios? Por el discipulado, por el evangelismo. Dios mandamos, compartimos la fe. No tenemos que llegar al poder para cambiar a la gente. Es más, todo cambia por el nacimiento del hombre, teniendo un nuevo corazón, porque las cosas viejas pasaron. La única forma de verdaderamente tener un gobierno bueno es predicando el evangelio de Cristo. No estamos para estar haciendo aquí, cerrando calles y haciendo manifestaciones. No, predica a Cristo nada más. Tú no eres lo único. Yo mismo, si yo era un detractor contra Cristo, cuando estaba en la universidad, estaba yo bravo. Digo, pero ¿por qué tantas iglesias? Yo estoy aquí asustado con estos lavadores de cerebro. Mira, y hay allá una tolda, una carpa. En ese tiempo había muchas tiendas de carpas, ¿no? Carpas por todos lados. Digo, conta, esto es una invasión. Y me ponía bravo en la cafetería de la universidad y hablaba traqueado, y hablaba. Y entonces yo tenía un empecinamiento con eso. ¿Y dónde estoy yo aquí? Así que usted no se preocupe de la oposición que pueda haber contra Cristo, porque el poder del evangelio es el evangelio mismo. Así que tenemos que predicar a Cristo. ¿Cómo tú vas a acabarle a la gente que vayan contra el aborto? Eso es una situación. Vamos a tener una ley que haya pro aborto. Nosotros como creyentes, pero vamos pro vida. Nosotros los creyentes creemos que Cristo fue, desde la concepción era Cristo. Desde que era un embrión, ya Cristo era Cristo. Y nadie defiende los derechos humanos del baby o del niño que está en el ser, sino de la madre, pero no del baby. Pero ese asunto, ¿quién lo cambia? Solamente Cristo que nazca de nuevo, porque hay un evangelio de maldad que está corriendo. Y ahora mismo hay más abortos que las muertos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, me puedo salir. Dad a César, pues, lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Estoy terminando. Ya termino diciendo lo siguiente. ¿Qué pasa si la autoridad es tiránica? Sí, hay que ver el resultado de cómo llegó ella allá. Si la misma rebelión produjo la maldad que tenemos, es tiempo de... Porque aquí tengo el texto de Proverbios 28, 15 al 16. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. ¿Hay príncipes impíos? Sí. Y hay pueblo pobre y cada día será más pobre con un príncipe de ese tipo. El príncipe falto de entendimiento que dice multiplicará la extorsión, le pondrá coima a todo, abusará, mas el que aborrece la avaricia prolongará su día. ¿Cómo puede uno orar por la tiranía y todo esto? Yo sí pienso, aquí está la respuesta en 2 de Crónicas 7:14, que ustedes conocen bien este texto. 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Ustedes conocen este texto. Yo debía este texto tener un cántico. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Sigue siendo también la limpieza de un mal gobierno, humillándonos, orando, invocando su nombre, y Dios actúa. Dios va a actuar.
pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y si uno buscara el trasfondo de muchos males que ha habido, hay un trasfondo de rebeldía, de brujería, de santería, de ocultismo. Aquí el único que puede traer luz en la oscuridad es Cristo Jesús. Se lo digo, hermanos, vamos a celebrar patria. Nosotros como creyentes somos patriotas porque oramos por nuestras autoridades, nos sometemos a ellas. Pero normalmente las poesías de patria son nostálgicas, como la canción de Rubén Blades, Patria. Son facetas nostálgicas. O la patria de Ricardo Miró. O patria tan pequeña que cabes toda entera debajo de la senda de nuestro pabellón. Quizás fuiste tan chica para que yo pudiera llevarte toda entera dentro de mi corazón. Muy bonita, pero sigue siendo que es verdad. Uno tiene arraigo, tiene el recuerdo, tiene la nostalgia, pero eso es romántico, eso es sentimental. Lo que verdaderamente es patriota como creyente, es someternos a la autoridad establecida por Dios en nuestro país. Ya, no aquellos, también la historia es historia, pero ya como creyente, orar por nuestra autoridad. Y vamos a orar por nuestro presidente, por el gabinete, y no importa el color del partido, el creyente está ahí. Y déjeme decirle algo, un emperador, escuchen, termino, un emperador Domiciano, que él escribió un decreto que eso me evidencia a mí lo que es el creyente, porque escriben, el decreto era, no usemos los recursos del Estado buscando delitos que no existen con los cristianos. No busquemos porque estamos gastando plata inútilmente, ¿no? Sino que si ya alguien denuncia que alguien es cristiano, bueno, se le interroga, se le dice que renuncia a su fe, pero no busquemos. ¿Por qué no? ¿Por qué él dijo que no hay que buscar crímenes en los cristianos? Porque eso no estaba en nosotros. Y quedó por escrito que era perder dinero buscar delincuentes entre los cristianos. Por eso dice Pedro que nosotros, que aquellos que os buscan como malhechores, sean avergonzados por las buenas obras de nosotros. Así que es tiempo de que nuestro amor al prójimo es patriótico, nuestro sometimiento a la autoridad es patriótico. Y amamos y vamos a orar siempre para tener, y que aquí Panamá, sobre todo Panamá, que tenemos una ensalada de naciones aquí, que podemos practicar misiones desde aquí, podamos, Señor, usarnos para la gloria de Él. Amén. Bueno, Padre Celestial, en el nombre de Cristo, yo te pido, Padre mío, que en profunda conciencia seamos obedientes a las autoridades establecidas, porque están establecidas por ti, que están para castigar al malo, no al bueno, que debo someterme a ella en limpia conciencia, no por temor al castigo, que debo orar por ella para que vivamos quieta y reposadamente. Te pido por mi autoridad, te pido por ellos, dale sabiduría, protege al país de invasiones diabólicas que van contra ti. Protégenos, Señor. Protege al policía, a la policía, a todos los que están en eminencia, a los jueces, a los magistrados, a los ministros. A mí me llamas tú a orar por ellos y oro por ellos. Oro por ellos para que tampoco estorben el crecimiento del Evangelio y respetar a César y seguir con la predicación de Dios para el bien de nuestra nación y del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.